Todos los que están acá, bueno, a Jorge, Magali, Jaque, Gladys, eh, Dilia, y los que, bueno, que se vayan a agregar, y las personas que vayan a ver después todo esto grabado, ¿ya? Esta es una charla, ¿ya? Del curso Formación Terapeuta Integral, ¿ya? Eh, Aquí veo personas que, por ejemplo, ya tomaron biomagnetismo, ¿ya? Que como Gladys y Yaque, ¿ya? Bienvenida. Qué bueno que estén acá, o sea, que de repente, ¿cierto? Les doy el micrófono para que puedan un poquito exponer sobre su parecer del curso. Ellas ya son alumnas antiguas, no son del último grupo, del actual grupo. Entonces, voy a presentar hoy esta nueva idea ya de formación, debido a que, bueno, ya llevo más de 6 años, más o menos, yo creo, sí, más de 6 años, casi 7, eh, dentro de las terapias alternativas, ¿ya? Dentro de las terapias alternativas, eh, para todo el que me vaya a ver y no me conoce, mi nombre es Juan Vidal. Mis estudios formales son algo que no tiene nada que ver con las terapias alternativas mucho, o quizás todo tiene que ver, ¿cierto? Con todo, ¿cierto? Si lo vemos desde un punto de vista más integral, pero yo soy de formación ingeniero, ¿ya? Ingeniero en minas, me titulé, bueno, no sé, por allá, por el 2011. Soy terapeuta más o menos desde el 2015-16, ya al final de 2015, como 2016, yo creo, ya. No supe ni recordar cuándo fue la primera vez que comencé con las terapias, ¿ya? Comenzar por primera vez, yo creo que mucho antes, pero formalmente, ya cierto, fue por ahí, por el 2016. Formaciones, ¿cierto? Como muchos quizás de ustedes, puse las que yo considero para mi formación, ¿cierto? Dentro de las más relevantes, porque típico que uno, es cierto, cuando está ahí buscando, hace un montón de cursos, ¿verdad? Y tiene que ver con esto, con esta idea de realizar una formación terapeuta integral, ¿ya? Porque uno Mm. estudia un montón de cosas y pica aquí, pica por acá, ¿cierto? Por ejemplo, yo en algún momento hice registro acáchico, también soy formado en Reiki, no soy maestro Reiki, ¿cierto? Me gusta mucho y al que se quede y los alumnos antiguos, ¿cierto? Las chiquillas que están en biomagnetismo, ¿verdad? Eh, lo saben, yo siempre se los he dicho, cómo combina de bien el Reiki con el biomagnetismo, con los imanes en general, ¿ya? Entonces, es una muy buena terapia, ¿ya? Pero no soy macho Reiki. Registro acáchico, entonces Reiki y otras cosas, ¿cierto? Biodescodificación, ¿cierto? Cosas que tú vas estudiando. Pero principalmente soy biomagnetista, ¿ya? Y terapeuta emocional, ¿ya? Biomagnetista, con su rama de la magnetoterapia, ionización, tratamientos integrales, ¿ya? La bioenergética, la liberación emocional, el EFT, ¿cierto? En todos sus niveles, código de las emociones, técnica de visualización, ya, en fin, ¿cierto? Uno va estudiando, ¿verdad? Un montón de terapia y tiene que ver un poquito con esto, con lo que yo les digo. ¿Por qué? Porque a veces pasa, y yo me he dado cuenta durante todo este tiempo, ¿cierto? Donde ya decidí enseñar en algún momento, ¿cierto? Yo creo que ya llevo como 4 años, cuando empecé recién con los primeros cursos de magnetoterapia, ¿cierto? Lo más básico, lo más sencillo, pero siempre con el punto de vista de que cuando nos enseñan una terapia, normalmente nos la enseñan un poquito, ¿cierto? De una manera bien superficial y quizás muy rápida, ¿ya? Muy apurada. Un fin de semana, ¿cierto? Yo una vez hice, por ejemplo, el Reiki nivel uno era un día, una tarde, ¿cierto? Y ya Reiki. Después te vas dando cuenta, ¿cierto? Que cualquier cosa que uno haga, ¿verdad? En la vida requiere tiempo, requiere estudio, requiere práctica, requiere experiencia, ¿cierto? Entonces, después de toda esta seguidilla, ¿cierto? De aprendizaje, de enseñar, ¿verdad? Porque además de las terapias alternativas, también yo enseñé por un par de años, ¿verdad? Bueno, lo que yo estudié, minería, enseñé, ¿cierto? En un instituto, 2 años, ¿ya? Que es una práctica, pero de verdad que es muy buena al nivel, ¿cierto?, de la educación. Lo que significó para mí enseñar a chiquillos de 17 años, inclusive, ¿cierto?, de primero, de 17, 18 años, hasta, no sé, 25 años ya. Lo que significaba enseñar, ¿cierto?, a chiquillos que estaban ahí recién partiendo sus estudios.
fue un buen desafío, fue una buena preparación para llegar a ustedes, ¿es cierto? Para poder dar la clase, para poder enfocar la manera de cómo transmitirla. Por eso me parece perfecto, me gusta muchísimo que aquí estén chiquillas como la Yaque, la Gladys, ¿cierto? La Claudia. Hola Claudia. Creo que eres Claudia, ¿cierto? De biomagnetismo ahora el grupo 8, que un poquito pueden dar testimonio, ¿cierto? De qué les parecen las clases, ¿verdad? De qué el nivel de exposición, ¿cierto? El material que se prepara, ¿ya? Porque por mucho tiempo yo fui tomando estos cursos, como les digo, eh, y siempre noté eso, así como, no sé, tampoco se trata de hablar de otros, pero simplemente les cuento mi experiencia, así como un material bien a mí, ¿cierto? Como que algo nunca terminaba de cuajar. Entonces, después de tanto tiempo, ¿verdad? Haciendo formaciones, hace un año ya todo el año pasado, ya estamos en agosto, entonces ya casi 2 años, empecé a enseñar biomagnetismo ya desde cero, como una terapia ya más completa, ¿cierto? Eh, de 3 meses, ¿cierto? Un curso de 3 meses, un curso largo, con muchas clases teóricas, muchas clases en vivo, clases presenciales, ¿cierto? Y también eso me fue ayudando un poquito para entender cómo el alumno, ¿cierto? Funciona en el sentido de que del nivel cierto que espera en un curso. Lamentablemente estamos como un poquito mal acostumbrados, ¿cierto? En el sentido de que cuando nos hablan de terapia alternativa es como que ya, voy un fin de semana, listo, me pasan la clase, me pasan el diploma y listo, soy terapeuta de tal. Y un poquito les causaba, así como yo lo noté mucho, ¿cierto? Ya en estos casi 2 años de un curso muy intenso, bueno, de hecho, magnetoterapia y todo, todos son un poquito intensos en la cantidad de materia, pero un poquito de ese oye, pero que la clase, tantas clases, eh, como cuándo termina esto, para cuándo me dan mi diploma, cuándo me dan mi manual de rastreo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se tenía ese como, no sé, quizá esa experiencia en el sentido de qué significa o cómo estamos mal acostumbrados, ¿cierto? A lo que significa de verdad aprender algo. ¿Ya? Y esto es para todos los chiquillos que están conmigo de más antiguos, ¿cierto? Lo saben, yo siempre se los he dicho, lo que significa de verdad hacer algo, aprender algo, ¿verdad? Lo que significa no solamente ser terapeuta, sino que cualquier cosa que uno haga en la vida. O sea, yo soy con formación ingeniero en minas, ¿cierto? No es por donde me fui finalmente, no es lo que finalmente me gustaba, ¿cierto? Pero cuando ya tú decides hacer algo, ¿cierto? Debes ahí invertir harto tiempo, ¿cierto? Para ser bueno. Entonces, eso de un fin de semana solamente, ¿verdad? O 2 días de clase, ¿verdad? No mucho. Entonces me di cuenta que se necesita mucho conocimiento, ¿ya? Indistintamente de lo que queramos estudiar. Pero aún así, la cantidad de clases, ¿cierto? En vivo requería de la disponibilidad del alumno, ¿cierto? Estar ahí todas las semanas, ¿cierto? Con una clase en vivo, después clases presenciales, ¿verdad? Entonces, por eso yo dije, vamos a hacer algo, ¿cierto? Porque finalmente también te das cuenta que una persona, un terapeuta, desde un solo punto de vista, ¿verdad? Siempre vamos a quedar con esa sensación de que falta algo. Por eso los alumnos, mis alumnos, ¿cierto? Que aquí están que hay de los que están conectados en vivo, ¿cierto? La mayoría, ¿verdad? Eh, que ha tomado biomagnetismo, finalmente después termina tomando liberación emocional, ¿cierto? Ionización, tratamientos integrales, bioenergética. ¿Por qué? Porque se requiere una preparación integral, ¿cierto? De ahí vamos al término que muchas veces se utiliza, ¿cierto? Te dicen holístico, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo hemos conversado, ¿cierto? De qué significa ser holístico, ¿cierto? No, a ver, ¿quién se acuerda de lo que hemos conversado? O a lo mejor, por ejemplo, el Jorge, que no hemos tenido mucha experiencia, ¿cierto? En hacer clases así en vivo. El Jorge es de los alumnos más nuevos, pero ¿quién sabe o quién cree, ¿cierto? Que sabe lo que significa holístico? ¿O quién ha estudiado una terapia holística? O algún tratamiento holístico o algo así. ¿Qué me podría ayudar un poquito, ¿cierto? Para que sea la clase dinámica? Vamos, así son las clases, ¿ya? Siempre son así. Pero, ¿quién más o menos, ¿cierto? Puede decir qué significa la palabra holístico? ¿Quién me puede ayudar? O pregunto, ¿eh? Como la escuela.
¿Quién es Dilia? Me causa tengo esa duda. Hola Dilia, ¿cómo está? ¿Tiene micrófono? Sí, hola profe, hola profe. Hola. Hola, siempre lo escucho y en verdad no he podido tomar sus cursos porque estoy en otro curso que más o menos termino hasta diciembre, entonces mi energía está con ese otro, pero siempre me gustan todos los datos que ha mandado porque en algún minuto quiero tomar su curso. Ah, Ahora con usted respecto de Liberación Emociones, ¿o eco, no? sí, Del sí, grupo de difusión. claro, que compré Ya, el pack de libros, creo, esa cosa. ya. Bueno, el tema es, con lo que usted estaba preguntando de holístico, es la sanación de cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Abarca Ya, todo eso para mí, esa es la holística, un que no tratamiento solo, holístico. claro, claro, Muy bien. sí. Sí, un tratamiento holístico viene sí, podemos verlo desde ese punto de vista, ¿cierto? Un tratamiento completo, integral, Bueno, pero holístico, ¿cierto? Viene del holo, del todo, ¿cierto? Cuando yo digo estudio terapia holística, es como una terapia del todo, que siempre es un poquito complicado, ¿cierto? Una terapia del todo, una terapia que lo involucre todo, pero sí, efectivamente, como dice Dilia, mm, más que una terapia, lo que el terapeuta necesita hacer es eso precisamente, terapeuta. Y eso es lo que nosotros con el tiempo vamos aprendiendo a hacer. Más que un terapeuta específico de cierta terapia, así como soy biomagnetista, soy reikista, soy, ¿cierto? Como encasillándonos en una cosa, ¿cierto? Y eso del holo te dice, te habla, ¿cierto? Del todo. Y como bien dice Dilia, de esa parte física y también espiritual, ¿cierto? Como dijo ella, ¿verdad? Cuerpo, alma, espíritu, ¿verdad? Bueno, después ya podemos tener muchas definiciones, ¿cierto? Distintas definiciones. Pero eso, ¿ya? Eso, un poquito. Verlo desde todos los puntos de vista, ¿ya? Porque la principal labor de un terapeuta, ¿cuál es, chiquillos, cierto? Las que son antiguos aquí, hasta acá arriba, ¿cierto? Todos los días, todas las clases, ¿cierto? Pero principalmente la principal labor de un terapeuta, ¿cuál es? ¿Cuál sería la principal labor de un terapeuta? Bueno, profesor, pienso yo que el principal trabajo de Hola un Gladys. terapeuta, que va, profe, buenas noches para todos. Pienso que de lo que nos ha enseñado usted, el principal trabajo de uno como terapeuta es ayudar a la persona que va a buscarlo a uno, colocarse en los zapatos de él y mirar cómo lo puede ayudar a salir adelante de la situación que esté pasando, de la necesidad que tiene. Bien, Bien bien es una manera dirigida. de verlo, ¿cierto? Yo siempre se los digo quizá un poquito más concreto, pero que engloba eso, ¿cierto? Que uno, claro, lo que uno siempre va a intentar es eso, dudar desde qué punto de vista, ¿sabes? Y por eso hay que entender bien qué hace cada una de las terapias. Pero principalmente un terapeuta, indistintamente de lo que haga, su principal labor es conectar, ¿cierto? Si un terapeuta no conecta con su consultante, ¿cierto? Entonces esa terapia nunca va a poder, ¿cierto?, realizarse al 100%, cualquiera que yo haga, para yo identificar qué es lo que necesita esta persona, ¿verdad? Por eso partí diciendo, nosotros a veces estudiamos, ¿cierto?, un montón de cosas. ¿Y qué le hago a esta persona? Lo que esa persona me dice. O sea, partimos por ahí, ¿cierto? Usted hace biomagnetismo, sí, hágame biomagnetismo. Yo le hago biomagnetismo. ¿Y si esa persona necesita otra cosa además del biomagnetismo? ¿Y si ese dolor, ese síntoma que esa persona presenta tiene otro origen más que físico? ¿Y si esa persona lo que necesita, cierto, es un trabajo a lo mejor emocional? Si esa persona lo que necesita quizás es un equilibrio, cierto, a nivel físico, orgánico, cierto, o mental, emocional, cierto. ¿Cómo lo trabajo a esa persona? ¿Qué requiere? ¿Lo requiere todo? ¿Requiere solo uno? Para eso, ¿cierto? Lo que necesitamos es conectar, ¿verdad? Un buen terapeuta, ¿cierto? Ojalá nosotros, claro, entre más herramientas podamos tener, más oportunidades, como dijo la Gladys, vamos a poder tener de ayudar, ¿cierto? De ayudar de cierto modo, ¿verdad? Entendiendo muy bien qué hace cada una de mis terapias que yo hago, ¿cierto? Para eso requiero mucho estudio. Si yo, por ejemplo, este curso, ¿cierto? Esta formación, porque mi idea hace tiempo ha sido esta, formar personas, formar terapeutas, ¿cierto? Integrales, ¿ya? Integrales en el sentido de que tratar de entregarle
todas las herramientas, ¿cierto? Para que esa persona pueda tomar ese consultante y atenderlo, ¿cierto? De forma integral, emocional, física también, ¿ya? Física y emocionalmente, ¿ya? Que es más o menos, ¿cierto? Lo que la mayoría de las personas requieren, ¿ya? Entonces, esa es principalmente la labor de un terapeuta, ¿cierto? Conectar, pero también conectar conmigo mismo. Yo mismo, como terapeuta, debo conectar conmigo, con lo que yo soy. Por eso nosotros vamos a aprender acá varias herramientas, ¿cierto? Que son las que yo he ido construyendo durante todos estos años, ¿cierto? Eh, que he ido construyendo sin a lo mejor conscientemente planearlo, ¿cierto? Pero más o menos siempre fue esa la idea. O sea, el curso de magnetoterapia que muchos de acá tomaron, ¿cierto? Hace tiempo, quizás hay algún alumno, ¿verdad? Que tiene mucho tiempo conmigo ya, desde los inicios, ¿verdad? Ese taller, ese curso de magnetoterapia siempre fue pensado como el inicio del curso de biomagnetismo. Pero el curso de biomagnetismo llegó años después, mientras yo daba el taller de magnetoterapia. Después hacía bioenergética, con la intención, ¿cierto?, de trabajar esa conexión, ¿cierto?, con esa persona como dijo la Gladys, que me pide ayuda, pero esa conexión también conmigo mismo, ¿cierto? Y también con la idea de ir congeniando, ¿cierto? Todo esto, uniendo todo esto para poder realizarla, ¿cierto? Porque muchas veces se habla del trabajo a distancia, el trabajo con energía, y entonces entender bien de qué se trata eso es súper relevante. Y más o menos como que solito se fue construyendo todo, ¿cierto? Magnetoterapia, bioenergética, después llegó la liberación emocional. Después seguimos estudiando, ¿cierto? Seguimos agregando conceptos, conocimientos. Después llegó finalmente, ¿cierto? Antes llegó la ionización, ya que es una preparación o una técnica especial también con imanes, ¿cierto? Que también se la voy a presentar. Y hasta que finalmente llegó, ¿cierto? El biomagnetismo, como para tratar de englobar todo, ¿cierto? Con el biomagnetismo, otras especializaciones como, por ejemplo, los trabajos integrales, ya que aquí, ¿cierto? Veo varios que ya también lo hicieron, ¿cierto? Después de hacer biomagnetismo, se fueron a los tratamientos integrales y cada vez tenemos más y más herramientas, ¿cierto? O sea, las personas que quizás acá, si alguien, por ejemplo, yo sé que la Gladys tiene casi todos los cursos. Yo agradezco mucho que que esté Gladys acá, porque la Gladys más o menos un poquito, ¿cierto? Me sirve como esa persona, ¿cierto? Que un poquito ha podido evaluar, ¿cierto?, el trabajo de cerquita, ¿cierto? Con clases presenciales, en vivo, etcétera. Pero si pudiésemos juntar, tendríamos, no sé, ¿cuántas páginas, ¿cierto?, de información? Miles, ¿cierto? Porque solamente el material de biomagnetismo tenemos más de 1000 páginas de información, ¿ya? Entre todos, ¿cierto? Los sistemas orgánicos, cómo funcionan los imanes, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Más otras, ¿cierto? Entre liberación emocional, magnetoterapia, ¿cierto? El cuaderno de rastreo, los cuadernos especiales, ¿cierto?, de tratamientos integrales, de ionización. O sea, al final tenemos un montón de información. ¿Y cuánto tiempo necesito para poder que todo esto cuaje e impregnarlo, integrarlo en mí, ¿cierto? Cuando yo empecé y dije, voy a enseñar biomagnetismo, mínimo necesitamos 3 meses estar en contacto, ¿cierto? Y dije, ya, va a durar 3 meses este curso, que finalmente siempre dura un poco más, ¿verdad? Hacemos más clases en vivo, hacemos más clases presenciales, ¿verdad? Pero como mínimo necesitamos 3 meses, 4 meses, ¿ya? Ahora, solo aprender una técnica, ¿ya? Entonces, este curso tiene la intención de por fin poder cuajar todo, ¿cierto?, en un solo aprendizaje, ¿ya? En una sola formación para poder, ¿cierto?, valga la redundancia, formar alumnos, ¿cierto? La persona que esté interesada en estudiar la terapia alternativa, en ser terapeuta, ¿ya? De tiempo completo, de tiempo parcial, ¿cierto? Según lo que usted, ¿cierto?, pueda ir desarrollando, pero sin duda lo principal es que tenga ese deseo, esas ganas de estudiar, ¿ya? ¿Cuánto? Y que nos quitemos de una vez por todas eso que lamentablemente nos han enseñado de eh, un día, 2 días, un fin de semana, ¿cierto? Certificado y chao, ¿cierto? No, que entendamos que necesitamos una práctica completa, una práctica integral, ¿cierto? De mucho tiempo, de practicar, de estudiar, de conversar sobre las terapias, ¿cierto? Para poder formarnos como un buen terapeuta, ¿ya? Y este obviamente uno de los pasos que podemos dar como terapeuta. Siempre yo les he dicho,
Ni yo mucho menos soy la persona que más sabe sobre terapia alternativa, ni mucho menos soy la persona que más sabe sobre biomagnetismo, ni mucho menos soy la persona que más sabe sobre bioenergética, sobre liberación emocional, sobre la ionización, por supuesto, ¿cierto? Pero he construido una experiencia, ¿cierto? Ya más de 6 años estudiando, enseñando, ¿cierto? Con muchísimos alumnos. O sea, intenté de hacer una cuenta con todos los alumnos que tengo en los diferentes grupos que están ahora actualmente, y con todos los que se han ido y con todos los que finalmente grupos ya muy, muy antiguos. En total, ¿cierto? Más de 1.000 personas, 1.000 alumnos, ¿cierto? Han o comprado mis cursos, estado conmigo en clases en vivo, clases presenciales, ¿cierto? Y en otras modalidades, ¿ya? Yo considero que son muchas personas, quizás alguna otra persona, ¿cierto? Formador, mucho más famoso, a lo mejor en un par de meses, ¿cierto? Tiene 1.000 alumnos, ¿cierto? Hay personas que son muy famosas en las terapias, que a mí me encanta, ¿cierto? Hay algunos que son muy buenos y que a lo mejor reúnen esta cantidad de personas, no sé, pues, en 3 cursos reúnen 1.000 personas. Pero durante todos estos años, ¿cierto? Yo he tenido la oportunidad de, más o menos, ¿cierto? Compartir, ¿cierto? Con todas estas personas que son muchas más activas, que están siempre ahí. O sea, la Yaque, creo que tú has estado aquí. Yaque, ¿usted de cuándo está conmigo? Del año pasado, ¿cierto? Y no sé si hay alguna acá que esté desde antes, ¿cierto? Desde que yo comencé a dar los primeros cursos, ¿ya? Y así también, ¿cierto? Con personas, con consultantes con las que vas creando tu experiencia. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos, ¿verdad? Lo que yo soy, lo que yo he querido formar durante todos estos años y más o menos darle un objetivo, ¿ya? Un objetivo a lo que finalmente doy ahora, ¿ya? Hay muchas personas, yo sé que aquí me van a decir, "Oye, pero yo ya todo esto lo aprendí con usted, profe". Sí, después de harto tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, la Gladys, ¿cierto? Ha ido tomando durante todo este tiempo, ¿cierto? Los diferentes cursos, ¿verdad? Conmigo, los ha ido integrando, ¿verdad? Pero para aquella persona que está recién comenzando, recién llegando, ¿cierto? El objetivo es ese, ¿ya? Formar mucho más, por eso puse aquí, formar mucho más que terapeutas que sepan aplicar una determinada técnica o terapia de memoria, ¿cierto? Yo siempre molesto a los chiquillos de biomagnetismo y digo, ya, apréndanse este manual, el libro de rastreo, ¿cierto? Que son más de 200 páginas. Así como el chavito que está ahí memorizando, así como, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa imagen, no? O yo era el único que veía el chavo. Pero como con esa intención de que a fuerza, ¿cierto? Aprenderse de memoria, no, ¿cierto? Mucho más importante es entender lo que se está haciendo, ¿ya? Y ese es el objetivo del curso. He construido ya enorme material, ¿cierto? Y de información con clases, ¿cierto? Que todas han quedado grabadas, clases desde los diferentes temas, clases de liberación emocional, clases de biomagnetismo, de tratamiento integral, en fin, para poder, ¿cierto? Formar lo que yo quiero, ¿cierto? Es un tipo de centro virtual, ¿cierto? Donde cada persona tenga acceso al curso, a la formación, ¿cierto? A la formación, a los diferentes módulos, con todo el material, ¿cierto? Siendo guiado paso a paso, ¿cierto? En todo y en cada uno de los pasos, ¿cierto? Para cada uno de los temas que se van a ir aprendiendo acá. Y por supuesto, con la guía constante, ¿cierto? Con mi guía constante y obviamente también con clases presenciales, ya que les voy a ir explicando. Entonces, enseñar la esencia de ser terapeuta, que es la conexión con el consultante y obviamente con uno mismo, ¿ya cierto? Es esa conexión. Entonces, hacer esto, siempre se los he dicho, ¿cierto? Y a los nuevos, ¿verdad? Que están llegando conmigo, ¿cierto? En los videos que han visto, en las clases que han visto, en los cursos que han comprado, ¿verdad? Requiere mucho conocimiento, ¿ya? De las distintas terapias, ¿ya? Pero también esa empatía y desarrollo de la intuición que se necesita para hacer la terapia. Y ese desarrollo de la intuición se crea, ¿cierto? Se manifiesta obviamente con la experiencia, ¿ya? Yo debo empezar a trabajar. O sea, después de trabajar mucho tiempo con las personas, ¿cierto? A nivel, por ejemplo, emocional, ya logra, ¿cierto? Tomar, ¿cierto? Una cierta intuición. O lo mismo, ¿cierto? Desde el punto de vista desde los imanes, ¿cierto? Crear, ¿verdad? Entonces, esa intuición que no se puede enseñar, o sea, no sale en el libro, ya no está en el libro, ¿verdad? Hay libros, sí, para trabajar, no sé, la glándula pineal y todo eso, ¿cierto? Que también viene dentro del estudio, ¿cierto? Pero por más que la teoría te lo explique, es algo que simplemente con la experiencia y con la práctica es algo que vas a lograr desarrollar, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de esta formación, ¿ya? Ese es el objetivo. ¿Ok?
que logremos, ¿cierto? Entonces, desarrollar eso, con mucho conocimiento, con mucho estudio, porque debe haber estudio detrás de todo esto. No puedo simplemente dejarme guiar por la intuición, ¿cierto? Porque necesita mucho conocimiento. O sea, nuestra médula de formación, ¿cierto? Por supuesto que es el biomagnetismo, ¿ya? Y sus ramas y sus especificaciones, ¿cierto? Y diferentes aplicaciones. Entonces, la intuición es algo importante, pero el conocimiento es algo igual de importante, ¿cierto? Por eso el equilibrio entre lo que yo hago es relevante. O sea, si yo solamente me dejo llevar por la intuición y no tengo, por ejemplo, idea de lo que es un virus, ni de qué significa tal enfermedad, ni de qué significa o cómo funciona mi sistema, ¿cierto? O mis distintos sistemas, entonces, ¿cierto? Me falta algo. Si por el otro lado soy solamente, ¿cierto? Cuadrado y solamente me dejo llevar, ¿cierto? Por lo que físicamente se está mostrando, por el síntoma que se está desarrollando, entonces también estoy dejando de lado una parte muy importante, ¿cierto? Que es eso, ¿ya? Que es el por qué podría haberse producido aquello, ¿cierto? Esa intención es la que me tiene que mover también entonces en ese sentido para saber y darme cuenta. Puede ser un tema, ¿cierto? Distinto, un tema energético, bioenergético, ¿cierto? Emocional, ¿ya? Entonces son más de 200 horas de clases en total, ¿ya? Entre clases teóricas grabadas, ¿cierto? Con acceso a la plataforma con todo el contenido. Clases prácticas también que están grabadas, ¿cierto? Que han quedado grabadas durante todo este tiempo. Acceso a la plataforma, también van a tener acceso a aquello, ¿cierto? Con todo. Y acceso a clases presenciales, obviamente, presenciales de práctica, que también se graban y se transmiten en vivo. O sea, yo sé que aquí hay muchos alumnos de regiones, la Yaque, ¿cierto? Que es de regiones, si no, mi memoria no es tan mala, ¿cierto? Desde el norte, ¿verdad? Yaque, la Steffi, bueno, la Steffi, hola Steffi, es del sur, también ha venido a, Hola, a profe. una clase presencial, ¿cierto? Entonces, como, bueno, estamos un poco lejos, ¿cierto? Yo soy de Santiago, ¿ya? Eh, no todas las personas pueden viajar. Entonces, por eso, una de las cosas que siempre yo hice y hago todavía es grabar todo, transmitir en vivo todo, ¿cierto? Para que la persona pueda tener acceso a esas clases, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a distribuir esta formación? ¿Ya? ¿Cómo vamos a distribuir esta formación? Lo vamos a hacer en una modalidad, ¿cierto? Que está muy utilizada ahora, ¿cierto? Que es una modalidad sincrónica, ¿ya? Que no necesariamente entonces son las clases directamente en vivo, ¿cierto? Semanalmente y que tienes que cumplir, ¿cierto? Con ese horario, estar ahí en la clase, ¿cierto? Sino que vamos a tener distintas modalidades de estudio, ¿cierto? En esta modalidad principalmente asincrónica, ¿ya? Con una programación del estudio que se va a realizar semanal, que yo la voy a realizar todos los domingos en la noche, ya que va a ser una transmisión en vivo, que va a ser breve, simplemente explicándoles a ustedes cuál es el plan de estudio de esa semana, lo que esa semana, ¿cierto?, deben completar, qué clases deben ver esa semana, ¿cierto?, qué ejercicios son los que deben practicar, ¿verdad?, en dónde deben enfocarse, ¿cierto?, y qué cosas deben buscar, ¿ya?, qué tareas deben hacer, ¿ya? Una práctica mensual presencial, ¿ya? Una práctica mensual presencial que más o menos es de duración de 10 a.m. a las 6 de la tarde, más o menos, ¿ya? Siempre eso es un estimativo, ¿cierto? A veces mis clases presenciales ahora, ¿cierto? Con los últimos grupos de solamente biomagnetismo son de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero se nos pasa hasta la 1:30, hasta las 2:30. Hay grupos, ¿cierto?, que con los que he estado hasta 3, 4 de la tarde, ¿ya? Porque salen muchas preguntas y hay tiempo de hacerlo, entonces le damos, ¿ya? Pero más o menos, ¿cierto? Ese es el rango de horario, que de nuevo se graba, se transmite en vivo, ¿ya? Y la primera clase presencial sería el sábado 9 de septiembre, ¿ya? Sería el 9 de septiembre, la primera clase presencial, ¿ya? Consultas diarias, obviamente, como siempre, a través del grupo de WhatsApp que se va a realizar, ¿cierto? Donde se van a registrar todas las preguntas,
¿ya? Todas las preguntas, y ese va a ser mi trabajo, ¿cierto? Todas las preguntas, canalizarlas, ¿verdad? Y realizar, ¿verdad? Una especie de pregunta, cuestionario de preguntas frecuentes, ¿cierto? Que esté también en la plataforma que estoy haciendo, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener acceso a esas preguntas frecuentes, ¿cierto? Y además estar siempre ahí, como siempre, ¿cierto? Pendiente de las consultas, ¿cierto? Que puedan ir realizando, ¿ya? Diariamente o semana a semana, tras ver el video, ¿cierto? O sea, las personas que ya tienen experiencia, estudiar conmigo, saben que en realidad este es mi trabajo, o sea, esto es lo que yo decidí hacer. No, no es algo que yo hago, no sé, después de mi trabajo, después de 6 a 8 de la tarde, no, este es mi trabajo, ¿cierto? Lo saben. Entonces, no sé cuánto tiempo demoraré en responder, pero normalmente es muy poquito tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a mí me encanta hacerlo, ¿ya? Me encanta hacerlo, me encanta que me pregunten, apoyarlos con los tratamientos, ¿cierto? Cada tratamiento que algunos hacen, ¿verdad? Casi que lo hacemos entre los dos, ¿verdad? Y lo vamos compartiendo con los diferentes grupos, siempre es lo posible compartir, ¿ya? Porque mi experiencia, obviamente, que va a ayudar al compañero, a esa persona que también está aprendiendo junto conmigo, ¿ya? La clase de recibimiento, que es una clase que se va a dar en vivo, que es una de las clases que se va a dar en vivo online, ¿ya? Va a ser el domingo 3 de septiembre, ¿cierto? Esa clase como explicando la semana, ¿cierto? Pero esta clase obviamente va a ser más larga, va a ser de recibimiento, donde yo voy a mostrar la plataforma, mostrar, ¿cierto? Dónde están todas las clases, mostrar todo el contenido, ¿cierto? Cómo van a tener acceso, ¿verdad? Y dar el recibimiento entonces a la formación, ¿ya? Y obviamente se graba también, se va a entregar todo el plan de estudio, entonces, como les digo, y se va a programar la primera semana. ¿Cuánto tiempo va a durar este curso? Van a ser 6 meses de formación. 6 meses de formación en esta modalidad, ¿ya? 6 meses de información en esta modalidad. Yo siempre les digo lo mismo, no quiero asustarlos, ¿cierto? Porque hay mucha información, hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar. El que de verdad quiere aprender, ¿cierto? Debe estudiar mucho. Y aún así, esto es simplemente el comienzo. Si hay alguna persona, ¿cierto? Que está de cero acá conmigo, que no ha tomado ningún curso conmigo, ¿cierto? Siempre se lo digo yo a los chiquillos, este es el primer paso solamente. O sea, las personas que están aquí, que son varias, ¿cierto? Que ya tomaron biomagnetismo, que por ejemplo en una clase podemos ver el sistema digestivo, o sea, vemos el sistema digestivo en una clase en 3 horas, ¿cierto? Lo vimos el sistema digestivo más o menos en 3 horas. Estudiar un sistema 3 horas, ¿cierto? Sin duda, y no se trata, ¿cierto? De querer engañar a nadie. Es imposible que nosotros, por ejemplo, nos hagamos expertos en lo que es el sistema digestivo. O sea, un gastroenterólogo, ¿cuántos años estudia? Un médico y que después se especializa y todo eso. Son años de estudio para solamente un sistema. Nosotros obviamente lo que necesitamos es entender lo que es ese sistema, por ejemplo, entenderlo, saber qué significa, cuáles son sus componentes principales, cuál es su función principal, ¿cierto? Cómo pueden, ¿cierto? A lo mejor qué síntomas están asociados, ¿cierto? A la disfunción o al mal funcionamiento de un sistema, etcétera, ¿ya? Para poder, ¿cierto? Eh, tener una idea, ¿cierto? Una buena idea de, por ejemplo, qué pasa si una persona que yo vaya a atender, ¿verdad? Tiene problemas, ¿cierto? Al sistema digestivo, ¿ya? Y después, ¿verdad? También está la parte, entonces, de completar con toda la parte de los imanes, ¿cierto? Con sus diferentes herramientas que vamos a poder adquirir, ¿cierto? Y también una buena preparación a nivel emocional, ¿ya? Las personas que están acá, ¿cierto? Que ya hicieron el curso de liberación emocional, ¿cierto? Porque este último tiempo muchas personas lo han comprado. Vamos a tener, ¿cierto? Todo ese material está ahí, ¿cierto? Pero vamos a tener eh, una clase presencial, ¿cierto? De todo el día donde vamos a practicar, ¿cierto? Mucho las técnicas, ¿cierto? Una o dos clases presenciales, ¿cierto? Donde vamos a practicar todo lo que tiene que ver con la liberación emocional. Además ya de toda la teoría, ¿cierto? Que pudieron haber visto o que van a ver por primera vez acá en el curso, vamos a practicar entonces el trabajo de la liberación emocional, trabajo de la bioenergética, cómo conectar, trabajar de buena manera, por ejemplo, el rastreo biomagnético, el rastreo o los test musculares, los distintos tipos de test musculares, saber qué significa,
¿Ya? ¿Qué significa un test muscular y para qué me sirve y por qué se utiliza tanto? ¿Ya? Entonces, para eso van a ser las clases presenciales. Ya son muchas, muchas horas de clases, ¿cierto? Que he logrado construir durante todo este tiempo, al cual ustedes van a tener acceso, ¿ya? Van a tener acceso, ¿cierto? Las 24 horas, ¿cierto? En el momento que ustedes decidan, ¿cierto? Tener acceso a las clases, obviamente con la guía que yo les fui a ir dando semana a semana, ¿cierto? Enfocándolos, porque obviamente tampoco puede funcionar un curso en donde simplemente les digo, ya chiquillos, ahí está el curso y ustedes lo hacen, ¿cierto? No, se necesita esa asesoría, es estar ahí un poquito, ¿cierto? Encima para poder igual un poquito estimular ese estudio, porque si yo le pregunto a alguien acá, que está a lo mejor que viene desde liberación emocional, que compró el curso, ¿ya? Si yo le preguntara, ¿lo terminó? ¿Hace cuánto que lo compró? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes y medio? ¿Lo hizo? ¿Lo terminó? ¿Lo ha visto completo? ¿Cierto? A lo mejor aquí, ¿cierto? La persona o las personas que lo tomaron, ¿cierto? Lo hicieron todo. Pero si yo preguntara y hiciera así como un catastro en los grupos, seguramente más de la mitad de las personas, ¿cierto? Ni ha visto el curso, otro tanto por ciento, ¿cierto? Lo ha visto a medias y otro, ¿cierto? Lo está terminando, ¿ya? Un porcentaje más pequeño. Por eso requiere una buena formación de la presencia, ¿cierto?, del formador, ¿verdad? Que es, en este caso soy yo, en donde constantemente vamos a estar haciendo, ¿cierto?, todas las semanas, por eso ese domingo en donde voy a preparar la semana de estudio y diariamente, ¿cierto?, contestando las preguntas, ¿cierto?, y conectándome con ustedes para resolver las diferentes dudas que puedan tener. Y una vez al mes, ¿cierto?, consolidando todo lo que hemos aprendido durante ese mes, ¿cierto?, nos reunimos para practicar durante todo el día, ¿cierto?, lo que ese mes logramos, ¿cierto?, estudiar. Y eso va a ser por 6 meses. ¿Ya? O sea, van a ser 6 clases presenciales completas, ¿ya? Completas de todo el día, más todas las horas, ¿cierto? De clases que están grabadas, ¿cierto? Que van a estar en esta plataforma, ¿ya? Ahí ustedes van a tener acceso a las clases teóricas y también a las clases, como les mostraba adelante, a las clases que hemos tenido prácticas, ¿cierto? Y que se han grabado y también van a tener acceso a ellas. Entonces, cuando nos juntemos el día sábado, no va a ser la primera vez que ustedes ven cómo se hace el rastreo biomagnético, ¿cierto? O cómo se hace la terapia de liberación emocional o tal terapia, ¿cierto? Sino que obviamente ya lo van a haber visto y ese día solamente vamos a practicar, a practicar, a practicar, ¿ya? Profe, le Entonces, puedo hacer una preguntita. ¿sí? A las clases presenciales que usted va a dar, así como la que nos dio a nosotros, podemos asistir, por ejemplo, yo que ya asistí a una, yo Sí, puedo que, asistir a las otras clases que sí. usted va a hacer. Eso lo voy a explicar ahora, ¿cierto? Pero un poquito para adelantarme porque yo sé que hay muchos, por ejemplo, aquí veo a la Gladys que tiene todos los cursos y asistió a todas las clases presenciales, ¿cierto? En su momento que le correspondían, entre comillas, ¿ya? Entonces, las clases presenciales obviamente son para las personas que están nuevas en el curso, ¿ya? Por eso yo les dije, me preguntaron mucho los chiquillos, ¿cierto? De biomagnetismo, así como yo quiero participar. Y yo más o menos vi, o sea, hay personas como la Gladys que han tomado todos los cursos, ¿cierto? Que la formación que yo voy a hacer con ustedes, ¿cierto? Con todas las personas que están nuevas, ¿cierto? O las que tienen solamente uno de los cursos durante estos 6 meses, ¿cierto? Es la que ustedes han construido ya, yo creo que más de un año, ¿cierto? Tomando el curso, después tomando otro curso y así avanzando. ¿Ya? Entonces las clases presenciales, yo siempre voy a tener cupos, ¿ya? Para las personas, ¿cierto? Que no están en ese grupo inicial, ¿ya? Porque mi idea es como, bueno, la Steffi está aquí que vino, no me acuerdo si vino a la clase presencial, ¿ya? Que yo hice en San Bernardo, ¿ya? Es un lugar local grande, ¿ya? Mi idea es hacerlas ahí. Entonces, son hartas personas las que pueden estar, ¿ya? Pero tampoco se trata de tener una clase con, no sé, con 30 personas, porque todas las personas, todos los alumnos antiguos van a querer estar, ¿cierto? Obviamente. Eh, porque un poquito se desordena todo, pero siempre van a tener cupo, ¿cierto? Los alumnos que quieran estar en la presencial, en la clase presencial, ¿cierto? Dependiendo de todo, de la matrícula, ¿cierto? Que se vaya dando, ¿verdad? Del ingreso de los alumnos nuevos, ¿verdad? Porque así como ustedes, ¿cierto? Van a ir ingresando otros grupos, ¿verdad? Que se van a ir repartiendo también entre estos los fines de semana, ¿cierto? Con clases para cada uno de los grupos presenciales, pero siempre van a poder tener la opción.
Por ejemplo, la Steffi, que es del sur y que solamente ha venido una vez, si ella en algún momento pudiese, ¿cierto? Se prepara y dice, es que Juan, ya puedo viajar, no sé, pues yo voy a dar la información, porque la Steffi solamente porque está lejos, ¿cierto? Entonces viajar involucra un gasto económico y todo eso. También va a poder tener la oportunidad, ¿cierto?, de asistir a la clase presencial, ¿ya? O sea, las clases presenciales, ¿cierto? En el lugar donde las pretendo hacer, es un lugar amplio, entonces vamos a poder participar varios alumnos, ¿ya? Hartos alumnos, ¿ya? Pero obviamente que la prioridad de asistencia la tienen los alumnos nuevos en el caso de que, por ejemplo, no sé, po, se me quieran inscribir 20 alumnos antiguos, ¿cierto? Desde con 20 alumnos antiguos ya la sala va a estar muy llena, al final no se va a entender bien. No, pues la idea es que hagamos un grupito, un buen grupo, ¿cierto? De unos 10 alumnos por cada clase, entonces así el espacio es muy amplio y la modalidad de trabajo, ¿cierto? Va a ser buena y va a ser significativa igual, ¿ya? Si esa es la idea, que cada clase sea significativa, ¿cierto? Que sea significativa, que te deje, que logres responder, ¿cierto?, las dudas que tienes, que logres practicar, ¿cierto? Por eso, esta idea, ¿cierto?, que yo sé que el alumno muchas veces busca así como, no, no quiero estar ahí todas las clases en vivo, no sé, pero yo me he dado cuenta, ¿cierto?, con la experiencia, por ejemplo, nos hemos juntado con el grupo 8, que si aquí hay alguien del grupo 8, ¿cierto?, la Claudia. ¿Qué ha pasado, Claudia, en las últimas dos clases que hemos tenido de rastreo, o la última clase que tuvimos de rastreo? Si le puedes contar así como a los chiquillos, a los alumnos, a los compañeros nuevos. ¿Qué pasó en la Eh, última clase de rastreo que tuvimos? eh, Cuando les tocaba a ustedes. ah, Hola, buenas noches. La verdad que a mí siento que las clases presenciales, en lo personal, estoy hablando en forma personal, a mí se me han hecho mucho más fácil de entender la clase que cuando usted da la clase los días jueves. Y le voy a explicar el motivo, porque no todas las personas o tenemos como la capacidad de entender eh, solamente escuchando, sino que a mí me es más fácil aprender viendo, teniendo la práctica. Sí. Ya, pero ¿de qué práctica está hablando ahí? De la práctica, ¿cierto? Ahí con poner el imán y todo eso, pero hay muchas clases que hay que verlas, hay que aprenderlas, ¿cierto? Desde la teoría, o sea, Claro, hay que leer el claro. libro, pero Claro, no me obviamente. entendió la pregunta. Ya. Cuando ustedes intentaron rastrear, ¿qué pasó la primera vez? La primera vez, ¿Se les hizo obviamente, todas fácil? estábamos muy nerviosas porque nadie sabía nada. ¿Pero por qué nadie sabía nada? Para poner un poquito el Por, contexto a los chiquillos. ¿Qué tarea yo les por, di que ustedes no hicieron? leer el libro. Leer el libro. Ya, gracias. Gracias, Claudia. La Claudia se dio la tremenda vuelta, ¿cierto? Para decir, Es que yo sí, las lo clases vi enfocado presenciales son muy... del otro lado. Pero la que yo quería ir, ¿cierto? Que, por ejemplo, tuvimos dos últimas clases con el grupo 8, ¿cierto? De rastreo, Sí, en donde el rastreo lo hago yo, ellos me miran cómo lo estoy haciendo, ¿cierto? Porque yo les dejé tarea, ¿ya? Porque soy una persona que da tarea, en donde les dije, sí, sí. chiquillos, lean el manual de rastreo. Porque al leer el manual de rastreo, ese conocimiento, ¿cierto? Yo lo empiezo a comprender, a entender, ¿cierto? Practiquen lo que se llama hacer base, ¿ya? Que todo esto les va a ir quedando claro, ¿cierto? En el curso, las personas que son nuevas, ¿cierto? Que es conectarse con la persona que yo voy a atender. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con esa persona, sobreviene a mí inmediatamente la duda, los nervios, ¿cierto? El miedo de lo estar haciendo bien o lo estar haciendo mal. ¿Dónde está qué cosa en el libro? Entonces, como no, el libro, ¿cierto? Ni siquiera no lo leyeron, ¿verdad? Y por eso las clases son una vez al mes para que nosotros hagamos toda la tarea, para que lleguemos a esa clase presencial, ¿cierto? Sabiendo lo que vamos a hacer, habiendo estudiado y teniendo tiempo para hacerlo, ¿ya? Porque toda la semana yo les voy a armar el estudio que deben hacer para que esa clase de práctica sea significativa. ¿Por qué? Porque si no, para que el alumno practique, ¿cierto? Meta mano, como se dice. Entonces, esa es la importancia, ¿cierto? De preparar muy bien.
Porque al final estos 6 meses de estudio van a ser 6 meses para preparar una clase mensual de práctica presencial. Durante ese mes, ¿cierto? Vamos a estudiar y entender cada uno de los conceptos, ¿cierto? De la bioenergética, de la liberación emocional, de los tratamientos integrales, de la ionización, del biomagnetismo, ¿ya? De la magnetoterapia. ¿Para qué? Para lograr, ¿cierto? Hacer una buena práctica presencial. Si yo no sé lo que es un virus, es imposible que yo me ponga a rastrear un par biomagnético relacionado a un virus porque me va a aparecer un virus y yo no tengo idea de lo que es un virus, ¿cierto? Si yo voy a hacer un tratamiento a distancia con una persona que requiera un trabajo emocional y no logro conectarme bien porque no he practicado, porque el profe me dijo, practica hacer base y yo no lo pesqué porque en realidad lo que yo quiero es el manual, ¿cierto? Porque siempre el alumno lo que quiere es eso, el manual. Dime los pares, dime el paso a paso, ¿cierto? Pero el cómo llegar ahí, ¿cierto? ¿Para qué? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir construyendo, ¿ya? Y eso semana a semana se va a ir dando, ¿verdad? Hasta que después nos juntamos, ¿verdad? Para realizar esa práctica. Eso es relevante y eso, obviamente, cómo lo logramos, ¿cierto? Un poquito cuajar después de todo este tiempo, ¿cierto? Ya casi 2 años haciendo biomagnetismo, ¿cierto? En esta modalidad semipresencial, clases en vivo, ¿cierto? Un montón de clases en vivo. Con el grupo 1 llegamos a tener como 40 clases en vivo sobre los sistemas, sobre diferentes, ¿cierto? Cómo funcionaban los imanes y todo eso. Eh, entonces te vas dando cuenta, ¿cierto? Que requiere, ¿verdad? Del entendimiento de lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, por eso esta formación se llama así, terapeuta integral, porque no solamente vamos a aprender una cosa, sino que vamos a aprender, ¿cierto? Vamos a aprender una batería de herramientas, pero con el objetivo principal de aprender a conectar conmigo, conectar con esa persona a través de la intuición, ¿cierto? Y todo eso, pero desde el conocimiento, que es muy importante. Y por eso ustedes van a tener ya no un día para hacer la clase, ¿cierto?, sobre el sistema orgánico, sino que durante toda una semana, ¿cierto?, paso a paso, ir guiándolos para que puedan, ¿cierto?, ir completando cada módulo, ¿cierto?, de la formación. ¿Ya? Entonces, ¿qué incluye la formación? Es una triple certificación que yo le coloqué así simplemente para denotar, ¿cierto?, la parte medular, ¿cierto?, de lo que aprendemos, ¿ya? Terapeuta integral de biomagnetismo, ¿ya? Desde 0 nivel avanzado, que va a tener mención en tratamientos avanzados, ¿ya? Esos son los que puse aquí abajo, los tratamientos integrales, ¿ya? Tratamientos integrales y tratamientos, ¿cierto?, especiales, ¿verdad? Desde el punto de vista del biomagnetismo, rastreos especiales, ¿cierto? Todo el temario, todo esto, ¿cierto? Yo se los voy a mandar para que ustedes lo puedan revisar paso a paso, ¿cierto? Porque son temarios bien grandotes, bien grandotes, ¿cierto? Para que lo pueda ver paso a paso. Aprendemos desde el por qué funcionan los imanes, cómo funciona el imán, ¿cierto? ¿Qué significa el campo magnético? ¿Por qué el polo negativo? Por ejemplo, que mucha gente, muchos alumnos llegan y me dicen, no sé, a mí me enseñaron que el polo negativo sirve para los dolores, pero ¿por qué? ¿Por qué sirve para los dolores? ¿Ya? ¿Por qué desinflama? ¿Por qué ayuda a desinflamar? ¿Qué significa utilizar imanes? ¿Ya? La ionización, que son otros tratamientos especiales, ¿ya? Son tratamientos ya más específicos, especiales para diferentes tipos de enfermedades, ¿ya? Como el Parkinson, como la demencia senil, como la depresión, crisis de pánico, varices, ¿ya? Pero tratamientos especiales con imanes de ionización, que yo se los voy a mostrar ahora porque el curso los incluye, ¿ya? Liberación de emociones, ¿ya? Con principalmente las dos técnicas que se enseñan ahí, de EFT, nivel 1 y nivel 2, eso es importante. Yo simplemente, no sé por qué no lo hago, pero yo digo ni liberación emocional. Y la gente me pregunta, sí, liberación emocional, que vale, normalmente yo lo ofrecía en 40.000 pesos, ¿cierto? Cuando lo hacía así en vivo, y después lo dejó así como en 20.000 pesos, y mucha gente ¿cierto? No le toma el peso de lo que significa el EFT nivel 1 y nivel 2, por lo menos a nivel económico. Si usted busca FT a nivel 1 y nivel 2, por ejemplo, por eso yo puse una valorización para que usted sea consciente eh, y sin ningún tema, ¿cierto? De esconder valores y todo eso, ¿cierto? Porque no es tema para mí en ese sentido.
la valorización de cada uno de los cursos, por lo menos esto no es lo que siquiera que está en el mercado, lo que por ejemplo yo pagué en algún momento por el nivel 1 y 2, solamente nivel 1 y 2 de biomagnetismo, además de los otros cursos, ciertos que están integrados acá. Pero por el nivel 1 y 2 cobraban, ¿cierto? En ese momento 480.000 y no era el lugar más caro, había lugares que eran mucho más caros, ¿ya? La ionización, que lo dan todavía, ¿cierto? Que algunos alumnos me preguntan dónde lo estudió y cómo, y yo ahí lo estudié, le doy la dirección, le doy la página sin ningún tema, ¿cierto? Porque el alumno es libre, ¿cierto? De estudiar donde mejor piense que va a ser preparado, ¿cierto? Pero tiene un valor cada uno de los niveles de 45.000, que yo lo ofrezco en 20.000, ¿ya? ¿Ven? Por eso les puse en esos verdecitos. Y tiene su porqué, ¿ya? Porque muchos alumnos aquí ya tomaron algunos de estos cursos, tiene su porqué de que yo coloco aquí los valores. Un curso solamente de FT, nivel 1, 2 y 3, por ejemplo, yo uno de los que hice, tenía ese valor de 240.000 pesos, ¿ya? De lo que yo le enseño a usted nivel 1 y 2, es más o menos todo lo que era ese curso, ¿ya? Entonces, y más o menos eso es lo que vale en nivel 1, 2 o 3, ¿ya? Que lo venden en diferentes maneras. Un curso presencial sobre la liberación emocional o mixto, ¿cierto? Más o menos tiene ese valor, ¿ya? Yo nunca, o sea, pocas veces le he dicho al alumno, oye, FT 1 y 2, porque yo siento, porque al FT2 o cualquier biomagnetismo nivel 2 o todo lo que le pongan nivel 2 en la nivel de terapia es cuando ya te lo empiezan a enseñar a distancia. Cuando involucran, ¿cierto? La bioenergética que se llama, que le llaman, ¿cierto? Que ahí podemos discutirlo, ¿cierto? Porque la bioenergética es la energía, ¿cierto? No sé, pues también de mi cuerpo biológico, de la energía más que nada. Cuando empiezan a integrar, ¿cierto? En el conocimiento, la utilización de la terapia, ¿cierto? A distancia, ya hay al tiro inmediatamente nivel 2. Pero yo no consigo, ¿cierto? Esto es una apreciación muy personal, de aprender una terapia, ¿cierto? Que solamente se haga física, ¿no? Porque la terapia, ¿cierto? Va mucho más allá. Entonces, por eso más que nada, ¿cierto? Yo digo liberación emocional. Nivel 1, 2, ¿cierto? Es cuando tú ya vas integrando el tratamiento y todo esto, ¿cierto? Cuando lo empiezas a hacer a distancia, ¿ya? ¿Y por qué entonces ahora yo les digo, ¿cierto? ¿Por qué aparecen estos valores? Por ejemplo, a ver aquí, alguien que no haya tomado todos los cursos, no sé, quién estaba acá, que yo vi al Jorge. El Jorge creo que ya tomó liberación emocional, por ejemplo. Si el Jorge quiere hacer el curso, ¿cierto? Yo nunca cobro Exactamente. un doble por un curso. O sea, me preguntan, aquí está la Gladys, me preguntando si puede venir a clases presenciales. Yo no le cobro a ningún alumno que ya ha pagado, que ya ha invertido, ¿cierto? En su conocimiento, volver a cobrarle, ¿cierto? Por lo que ya estudió. Entonces, por ejemplo, si el Jorge, que ya hizo, por ejemplo, a lo mejor liberación emocional, ¿cierto? Eh, entonces el Jorge me habla y me dice, Juan, yo ya hice este curso, entonces yo veo, ¿cierto? Cuánto me pagó por ese curso y ese valor se le descuenta del total, ¿ya? Así, súper transparente, súper directo, ¿cierto? Sin ninguna doble intención. Por ejemplo, el Jorge dice, ¿sabes qué? Quiero tomar la formación de los 6 meses con todo, pero tomé este curso que me costó, no sé, pues en ese momento a lo mejor lo estaba ofreciendo en 20.000 o en 15.000 o en 30.000 o 40.000, no sé. Esto es lo que pagué, entonces yo se lo descuento, ¿ya? Si hay alguna persona aquí que ha tomado, además de liberación emocional, a lo mejor, no sé, magnetoterapia, también, ¿ya? Y si hay alguna de acá, que hay muchas, ¿cierto? Que me veo, que ya hicieron biomagnetismo, ¿cierto? Que ya hicieron biomagnetismo y que ya hicieron todo, por ejemplo, la Gladys va a seguir teniendo acceso a todo el material, ¿ya? Porque el material, ¿cierto? Siempre ha estado ahí para el alumno. El alumno que tomó el curso tiene el material, ¿cierto? Para siempre. Y la capacidad en el sentido de, si necesitan en algún momento preguntar, consultar, ¿cierto? Tiene dudas respecto de un tratamiento de algo, ahí también está la posibilidad, ¿cierto? De preguntar siempre. Entonces, por ejemplo, la Gladys, no sé cuándo empezó por primera vez Gladys conmigo, pero cada vez que yo repetía alguno de los cursos, la Gladys estaba ahí, ¿cierto? Ya no se cobra. Entonces, si alguno de ustedes ya hizo más de un curso, me habla, me dice "Sé que estoy interesado en hacer toda la formación", y ese se le descuenta, ¿ya? Se le descuenta. Yo soy del grupo 6, profe, Del 6. Ya, pero perfecto. iba haciendo el 6, pero iba estudiando otros cursos que se iba ofreciendo al mismo tiempo. Claro.
¿Qué incluye la formación? ¿Ya? ¿Qué incluye la formación? Esto es para los alumnos nuevos, ¿ya? Para los alumnos, ¿cierto? Nuevos que no hayan tomado por lo menos, ¿cierto? De biomagnetismo, ¿ya? 2 imanes peludos, ¿ya? Por eso es un set de ionización, porque como les voy a enseñar ionización, por lo menos tienen que tener las herramientas para poder aplicarlo, ¿ya? 2 imanes peludos, que el valor de cada uno, ¿cierto? Son 17.000 pesos, ¿cierto? Las personas que ya lo han comprado lo saben, 17.000, más 2 pares de imanes de limpieza de médula. Para hacer los tratamientos de ionización se necesita un imán peludo y 2 pares de limpieza de médula, ¿cierto? Pero hay muchos tratamientos que podemos usar 2 imanes peludos, ¿ya? Y hay uno solo que requiere 3, ¿ya? Pero solamente es uno. El 99% requiere uno nomás. Pero hay algunos que podemos, ¿cierto? Potenciar teniendo 2. Entonces, por eso yo voy a agregar 2. Entonces, el valor de estos imanes, que se incluye en el total, ¿cierto? No es que tengan que pagarlo aparte, sino que se parte de todo, son 56.000 pesos, que son el set de regalo, ya que yo se los regalo, o sea, no se incluyen más que nada, se incluye, por eso dice, se incluye, ¿cierto? En la formación, ¿ya? El set de imanes. Que para los que no los conozcan, ¿cierto? Aquí están los imanes de limpieza de médula que tienen una cierta especificación, un tamaño, un gausaje, ¿cierto? Que se requieren para hacer ionización. En cada uno de los cursos, ¿cierto? Se explica qué significa y por qué se diferencian con los imanes de la magnetoterapia o biomagnetismo, ¿ya? Estos se utilizan directamente a la piel, ¿cierto? Sin forrar, ¿verdad? Por un tiempo con cronómetro medido exacto, ¿ya? Peludo ahí está porque se agrega, ¿cierto? Un hierro en la parte positiva del imán, ¿ya? Se utiliza principalmente para factor tumoral, pero ustedes lo van a aprender a usar para el Parkinson, para depresión, para crisis de pánico, para heridas profundas, para varices, ¿ya? Y así un montón de tratamientos, ¿ya? En la ionización. Y los imanes de limpieza de médula, que es la primera clase presencial, igual como ha sido hasta ahora, ¿ya? Pero como es una clase presencial larga, vamos a practicar mucho más, ¿ya? Los imanes de limpieza de médula para realizar una limpieza profunda en la persona, que se puede usar inclusive cuando la persona está con quimioterapia, ¿ya? Estos son los imanes de ionización que ustedes van a tener, ¿cierto? Por tomar el curso. Si la Gladys me dice, profe, yo también me los va a dar por participar nuevamente, no, porque son para los alumnos nuevos, ¿ya? Eso obviamente se entiende, ya espero que súper transparente con eso, que se entienda bien, por cierto. O sea, a mí me falta solamente el de No, sí, liberación obvio. emocional, entonces yo lo hago y usted me da los imanes. No, ya, No, profe, son estoy para los claro, alumnos nuevos. obvio, ¿Cierto que sí? Ya. no Sí, suficiente con que nos dé la oportunidad no, pero porque cierto, con que nos dé la oportunidad ante la de duda, escuchar la ¿cierto? Que clase todo quede claro. es suficiente. Ya tenemos el material que usted nos lo dio, ¿cómo nos lo va a repetir? Pues eso no es Sí, negocio tampoco. sí. ¿Qué otra cosa incluye entonces? Cada clase presencial va a incluir, ¿cierto? Un coffee break, ¿ya? Un coffee break que lo hicimos, ¿cierto? Con los chiquillos que vinieron, que ya saben, ¿cierto? En donde vamos a tomar una hora, ¿cierto? De colación, en donde vamos a compartir, ¿verdad? Bueno, no sé, algo para comer, un snack, sándwich, café, té, jugo, algo, ¿cierto? Para... para comer, ¿cierto? En esa hora, en donde, bueno, ahí conversamos, ¿cierto? Nos conocemos mucho más, ¿verdad? Para las personas que participen entonces en la clase presencial, ¿ya? Cada clase presencial entonces va a tener este espacio donde se va a incluir entonces una comida, ¿verdad? Para poder, ¿cierto?, compartir en ese momento, no una comida muy elaborada, pues no esperen, ¿no es cierto?, que yo les voy a preparar, no sé, lasaña, ¿cierto? No, va a ser algo más, también más sencillo de poder compartir, ¿cierto? Pero sí, vamos a tener una hora, ¿cierto?, en donde vamos a... descansar y compartir, ¿cierto? Y va a tener este espacio, ¿cierto? Donde se incluye también este coffee break, el pago, ¿ya? También lo incluye. ¿Sí? Hola, habla la Claudia de Villa Alemana. Hola, Claudia. Profe, entonces ya las clases presenciales no van a ser en Providencia, ¿no? Ya con este No, nuevo método, ya, o sea, no, porque la idea es que puedan venir más alumnos, ¿ya? Obviamente que esto depende, ¿cierto?, de la matrícula de los alumnos nuevos, ¿cierto? Para que los alumnos antiguos también se puedan agregar, ¿verdad? Eh, o sea, por mí, chiquillos, que pudiéramos juntarnos todos los que ya han hecho el curso, ¿cierto? Para practicar, pero ustedes entenderán, ¿cierto?, que obviamente se requiere de la matrícula de alumnos nuevos para que todo esto pueda, ¿cierto?, realizarse, ¿ya? Pero el espacio, las personas que ya vinieron, ¿cierto? Saben que es grande, entonces yo creo que fácil nos podemos juntar 15, ¿cierto?
personas, hasta 20 y más, pero lo importante es que sea una clase, como les digo, una buena clase. O sea, vamos a hacer trabajo, ¿cierto? Doble camilla, la idea, esa es la idea, ¿cierto? Pero tampoco tanta gente, finalmente no sé si va a ser muy bueno, ¿cierto? Porque un curso, ¿se acuerdan de la media, ¿cierto? Digamos 45 cabros en una sala, no era muy bueno, ¿cierto? Pero la sala es grande, entonces la idea es que si todo funciona bien, ¿cierto? Según la matrícula de alumnos nuevos, entonces los alumnos antiguos también van a poder participar en las clases presenciales, ¿cierto? Y eh, poder, ¿cierto?, realizar clases, ¿cierto?, con estas personas. La última vez vinieron, ¿cuántos? ¿7 personas? ¿8 o más? Eran como 13 que iban a venir, pero no me acuerdo cuántas vinieron, ¿cierto? Entonces, pero se pudo hacer una buena clase, ¿ya? Y esto se va a repetir entonces por los 6 meses. Una clase mensual presencial, ¿cierto?, de todo el día. ¿Ya? Que vamos a preparar entonces durante todo el mes en estas clases asincrónicas, ¿cierto? Que se llaman, que vamos a preparar semana tras semana todas las clases, ¿ya? Entonces, Profe, aquí, ahí está, igual- porque Gladys, sí viniste, yo no me tenía en la cabeza si habías venido o no a la clase, la clase grande presencial, ¿cierto? Porque puse esta foto porque fue la última que tuvimos, ¿cierto? Ya así más masivo, que fue, de hecho, la última, la primera que tuvimos en este espacio, ¿cierto? Que yo probé más o menos, yo les dije, voy a probar con ustedes cómo resulta esto, ¿verdad? Las personas que se inscriban, yo les voy a decir todo, cómo llegan y todo eso. Y las personas de regiones también está pensado, porque por eso las clases una vez al mes se van a tener tiempo de prepararse, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Viajar, ¿ya? Porque la persona este estudio es para la persona, obviamente, que está comprometida con estudiar, ¿cierto? Que sí, que aunque involucra un gasto, ¿cierto? Económico, pero es mi inversión, ¿cierto? O sea, es mi inversión, es lo que yo soy, lo que yo quiero ser, ¿ya? Es lo que yo quiero ser, ¿ya? Entonces, todo por ejemplo, ahí que estamos en ese horario, ¿cierto? De coffee, todo eso, cada clase presencial, ¿cierto? Se va a incluir. Además del set de imanes, ¿cierto? Además que también estoy viendo de comprar unos gigantografías, ¿cierto? Que una alumna por ahí las tiene, las puede conseguir de los puntos biomagnéticos y todo eso. Pero eso ya es agregado. ¿Y a quién? Ah, ¿alguien tiene pregunta? Sí, profe, yo buenas tardes, disculpe que entré tarde. Hola, Nati. Hola, profe, ¿cómo está usted? Profe, le quería hacer una consulta. Usted, y como yo entré tarde, no sé, ¿esto es una plataforma que usted va a tener o ya la tiene? Sí, es una plataforma que va a estar, bueno, de aquí al inicio del curso, ¿cierto? Una plataforma que les voy a mostrar ahora un poquito, ¿cierto? Lo que tengo con el último grupo, donde está todo el material, ¿cierto? Donde ustedes van a tener acceso, ¿cierto? Porque con las personas que se inscriban, un acceso, un usuario, ¿cierto? Donde es como, no sé, a ver, cuando uno estaba en la escuela o en el instituto, ¿cierto? En la universidad, tú tenías como un usuario, ¿cierto? Y vas a aparecer ahí y vas a tener el acceso a todo el contenido, ¿cierto? De la formación, ¿ya? Y vas a poder ir revisando curso por curso, ¿cierto? Con todas las clases que estén ahí, ¿ya? Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Profe, ¿y Y las esto va a personas que ya ser hicieron biomagnetismo, obviamente que también van a poder tener acceso al curso, ¿cierto? De biomagnetismo o los que hayan tenido, ¿ya? La idea es que yo ahora, ¿cierto? Estoy probando esto para ya no hacer, para que el alumno, ¿cierto? De a poco vaya de esto y de esto y de esto, ¿cierto? Sino que se forme integralmente, ¿cierto? Y todo de una vez, ¿ya? Y todo de una vez en estos 6 meses, ¿ya? Eso es un estudio bien, aunque parezcan, ¿cierto? Harto tiempo, 6 meses, ¿verdad? En lo que significa estudiar y aprender, ¿verdad? Como les dije delante, es un comienzo, o sea, es el comienzo, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el valor total de la inversión, ya por todos los meses, con el set de imanes de regalo, ¿cierto? Con todo, bueno, ya vieron los valores más o menos de cuánto saldría, ¿cierto? Estudiar cada una de estas formaciones, ¿cierto? El valor total de la formación va a ser de 300.000 pesos los 6 meses, o sea, no 300.000 mensuales, sino que total, ¿ya? Completo. Las modalidades de pago, ¿cierto? Para que las personas, ¿cierto?, que les interese las puedan revisar. Bueno, transferencia electrónica, si se hace todo de una vez, pueden adquirir un 10% del descuento. O sea, un 10% de descuento del total, ¿ya? Para las personas que estén recién. ¿Ya? Las personas nuevas, ¿cierto? Van a poder pagar, si es que pueden hacerlo todo de una vez, ¿cierto? Y se les va a dar un 10% de descuento.
para el alumno, que por ejemplo puse de ejemplo al Jorge, ¿cierto? En el caso del Jorge, que tomó uno curso o dos, me habla, ¿cierto? Entonces ese también va a ser descuento del curso, ¿ya? Para el alumno que ya haya hecho biomagnetismo, bueno, también me puede hablar, yo le voy a explicar bien cómo funciona, va a tener acceso a todo el material, a todo el que él haya hecho, ¿cierto? Y si le falta algún curso, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? Ese lo tendrá que completar para poder tener toda la formación, ¿ya? El alumno antiguo siempre va a tener, ¿cierto? Va a tener el derecho, ¿cierto?, de volver a participar, de volver a hacerlo, de volver a estar, ¿ya? Se reserva el cupo con 30.000 pesos, ¿ya? Eso, por favor, que quede súper bien, claro. Tarjeta de crédito, las cuotas que la persona elija, ¿ya? O sea, en los 6 meses, en 12 meses, ¿cierto? Como usted quiera. O sea, los 300.000 pesos que yo pagué casi por un nivel de biomagnetismo, y que eso es lo que sale, y más, ¿cierto? Usted va a tomar toda la formación, los 6 meses de formación, ¿ya? Con las 6 clases de presenciales, ¿cierto? De día completo, más toda la formación teórica en video y práctica en video, ¿cierto? Que incluye el curso, ¿ya? Con el curso de biomagnetismo desde cero, con los tratamientos integrales, con todos los tratamientos integrales, con el curso de ionización, con el curso de liberación de emociones, ¿cierto? Con el curso de bioenergética, con el curso de magnetoterapia. Toda la formación, todo lo que yo he ido un poquito formando y construyendo durante estos 6 años, todo está acá para las personas, ¿cierto?, que quieran formarse como terapeutas, ¿ya? Como terapeutas, no solamente como biomagnetismo, ¿ya? Y también se puede hacer en pagos mensuales, ¿ya? Para la persona que lo quiera. Primer pago, antes de la clase del 3 de septiembre, 150.000, y 3 pagos de 50.000, ¿cierto? Uno mensual, ¿ya? Para la persona que quiera hacerlo de esa manera, ¿ya? Eh, Esas son las modalidades, ¿cierto? Para la persona que quiera hacerlo, que esté interesado en tomarlo. Yo voy a dejar toda esta clase, toda esta grabación, ¿cierto? A los alumnos, los diferentes grupos, porque veo acá, ¿cierto? Que, no sé, si el 70% de las personas ya son estudiantes de biomagnetismo, ¿ya? Y me gustaría darle, ¿cierto? Porque obviamente es una súper buena publicidad, creo, porque capaz que le pregunte, por ejemplo, a la, no sé, Patti, yo no sé si, qué Patti es, como no veo las caras, ¿cierto? Porque tengo una alumna que hizo biomagnetismo, ¿cierto? La Patti, pero no sé quién es. Pero, por ejemplo, si le pregunto a la Steffi me diga, oye, sé que es pésimo el curso, en realidad estoy arrepentida, ¿cierto? Entonces va a ser una mala publicidad, pero la mayoría de las personas que están acá ya tomaron biomagnetismo. Entonces, si pudieran tomar un minuto de alguna persona que ya ha hecho el curso, pues más que nada para las personas que van a ver esto después, porque la mayoría de las personas que vinieron hoy, ¿cierto? Ya son alumnos, ¿ya? De biomagnetismo y de casi todos los cursos que yo ya he hecho. Así que si alguien, ¿cierto? Quisiera tomar el micrófono, abrirlo y, y hablar, ¿cierto? De cómo ha sido la experiencia estudiando, ¿cierto? Puede hacerlo, ¿ya? Siempre que no me deje mal, porque si no, me voy a cortar. Profe, yo, aunque ¿Ya? yo tengo el contrato con usted, mentira, ¿Cómo? pero yo quiero La Nati. hablar. Ya. Tú, Nati, has Yo he tomado hecho todo conmigo, pues, ¿no? todo con usted, pues, profe, todos los cursos los he tomado con usted y de a poquito he Sí, sí, sí. ido interiorizándome un poquito más. Por eso me ha costado un poco llevar el hilo este, porque uno quiere como terapeuta agarrarse todo y uno tiene que Claro. enfocarse en uno de a poquito. Pero yo considero que aparte de ser buen profesor, porque tiene una paciencia que yo siempre lo he dicho, incalculable, que tiene... Yo realmente estoy feliz con esto. Yo si me da una pena tremenda que no siga la misma modalidad, pero yo lo encuentro bien para usted. Malo para nosotros, bien para usted. Porque los profesores de ahora no son así, profe, no tienen toda la garantía que usted da, y ni con los precios que usted da, como para que la gente más que nada aprenda y seamos mejores día a día. Creo que con usted se puede conversar y llegar con una conversación de buena altura, nos enseña con manzanita, se da el tiempo, y eso no cualquiera lo hace, porque la mayoría yo he tomado cursos de Reiki y otros, es el ratito y te fuiste a tu casa y te llevaste un manual y chao. Y tú ves cómo te las arreglas. Te dan un diploma y chao. Así me ha funcionado a mí. Y desde que lo encontré a usted, no es por solamente, es para que usted también se tome en cuenta y se valorice todo el esfuerzo que usted hace por nosotros, más aún teniendo familia y todo esto.
y se da el tiempo para respondernos a todos. Yo realmente me siento agradecida en la vida que conocerlo, así de tan lejos, Gracias, porque Nati. nunca hemos tenido... Pero de verdad que yo sé que yo les decía, algunos alumnos, ¿cierto? Ojalá todas las clases en vivo, pero de verdad que esta modalidad, ¿cierto? Me costó harto tiempo masticarla, ya hace harto rato que a los alumnos antiguos les comenté, les dije, voy a hacer este cambio, en la manera, ¿cierto? De enfocar el estudio y todo eso, pero yo sé que va a ser lo mejor, ¿ya? Porque va a tener al alumno mucha más libertad, mucha más, ¿cierto? Va a tener una capacidad, ¿cierto?, de poder acceder a la información de mucha mejor manera y mucha más libertad, que es precisamente lo que necesita, ¿ya? Entonces, va a ser bueno, no se preocupe, ¿cierto?, que va a ser bueno, ¿ya? Que no va a ser solamente la clase ahí en vivo, que si no puede estar, ¿cierto? Eh, Ahora va a tener todo el tiempo la disponibilidad, ¿cierto?, para poder acceder a la información las veces que usted quiera y además de la preparación semanal del estudio, ¿ya? Yo accedí a los cursos que usted ofrecía grabados, ¿se acuerda? Son tan buenísimos como lo que es acá, pero el interactuar es lo lindo, ¿no? Pero Por yo eso, le digo una cosa que por eso yo les es decía, yo voy a excelente, estar todos los siempre que quieren conectado con tomarlo, ustedes, ¿ya? Yo siempre estoy los conectado con que ustedes. O sea, quieran, si usted ve la clase y tiene dudas, las claro, hace, las pregunta y yo son resueltas. Y por eso personalmente yo yo digo, dejé las clases grabadas de los cursos. Esto tiene un porqué. Porque podría haber hecho todas las clases nuevas y yo simplemente, así como, bueno, como mayormente, ¿cierto? Lo estoy haciendo como monólogo, ¿cierto? De explicarle la clase y chao. Pero las clases, ¿cierto? Dejé las clases precisamente con alumnos, ¿cierto? En su mayoría, el 90% de las clases hay clases en vivo con alumnos que precisamente están preguntando, como usted, ¿cierto? Entonces, la persona que vea la clase, ¿cierto? La clase de, no sé, pues del sistema renal que hicimos, va a estar usted ahí preguntando. Y su pregunta, ¿cierto? Es una pregunta tingente y es una pregunta que seguramente un alumno también tiene, entonces se va a resolver inmediatamente. ¿Ya? Y va a tener esa disposición de poder el alumno verla no de 7 a 10, sino que a lo mejor un rato de la mañana, un rato de la tarde, un rato de la noche o más tarde en la noche. ¿Ya? Eso. Eso, bueno, en todo chiquillos. caso, Gracias, todo Nati. háganlo con usted, háganlo, chiquillos, si no, yo les pago el curso. Gracias, Nati. ¿Alguna pregunta, chiquilla, o alguien que quiera decir algo? La Claudia tiene la mano levantada, no sé. Sí, Claudia. hace rato Ay, hace disculpa. rato tengo la mano levantada. Oiga, profe, lo que pasa es que yo soy del grupo 8. ¿Qué va a pasar con nosotros? No, ustedes siguen en la misma modalidad que estamos hasta ahora. Ah, ya. Este jueves hay clase, el sábado hay clase presencial, también vamos a tener Ah, la clase final, ¿cierto? ya. Final. Ah, ¿Ya? ya. Y, ¿Qué? y después de eso, por ejemplo, ¿se puede volver a tomar? Porque obviamente yo creo que voy a volver a tomar el curso, la modalidad que usted lo está haciendo, Va a pero tener el hay, acceso a toda la información, por ya, el de siempre, ionización, de magnetoterapia y todo todo, lo otro. todo. Ya, Todo lo que usted ya, ya ha hecho conmigo, el acceso lo va a tener para siempre. O sea, a menos que no sé, porque alguien venga y destruya mi computador, que no sé, no creo, porque está todo en línea, está en la nube, ¿cierto? Tengo un montón de respaldo. Toda la información que usted ya tiene, ¿cierto? Que usted ya pagó, ¿cierto? Que usted invirtió, esa información sí, es suya y va a poder acceder a ella cuantas veces quiera, ¿ya? Cuantas veces quiera. Y como les digo, las clases presenciales, dependiendo de las distintas matrículas, los alumnos antiguos, ¿cierto? También van a poder participar en caso, ¿cierto?, de que esté esa disponibilidad. Por eso ya hay fecha, el 9 de septiembre, la clase presencial. Las ya, personas que estén interesadas, ¿cierto? El día 3 de septiembre es el recibimiento, la clase primera, entonces pueden, no sé, se contactan conmigo, ¿cierto? Pueden reservar, pueden abonar, pueden preguntar, ¿cierto? Hasta el 3 de septiembre, ¿cierto? Donde comienza todo. Ahí está la clase de recibimiento, donde se les da el acceso a todo, se les da el acceso a las clases, ¿cierto? Que van a tener la semana siguiente, y el mismo día 9 de septiembre, ¿cierto? La primera clase. Ya la segunda se va a programar, pero por lo menos con 3 semanas de anticipación, ¿cierto? Que ya sería, si es el 9 la primera, ¿cierto? El, no sé, 30 de septiembre la segunda, y así, ¿ya? Más o menos una vez al mes, ¿ya? ya. Eso, chicos. Esa era, Eso, esa era chicos. mi consulta. Las Ah, lo personas otro nuevas quería, que están acá, no sé si tienen alguna duda, porque las que están más interesadas, obviamente, son las que ya tomaron, porque quieren volver a tomarlo y todo eso. Que las personas nuevas, ¿cierto?, que están acá,
si es que tienen alguna duda para poder resolverla al tiro, para poder, ¿cierto?, contestar y resolverla. Si no, después en el grupo, los diferentes grupos donde participe, la pueden hacer, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna pregunta. Yo algo simple, quiero saber cómo se accede a la grabación de este curso. Yo ese día, porque toda la información, todas las clases, ¿cierto?, están en plataforma, yo las tengo todas en plataforma, por ejemplo, todas están todas en la nube, ¿cierto?, con un acceso. Entonces, semanalmente yo les voy a ir dando el acceso a las clases que ustedes van a tener esa semana, ¿ya? Para poder estudiarlas, ¿cierto? El PDF, le tenía pensado, ¿cierto? Hablé mucho, yo creo, pero tenía pensado mostrarle todo el material. Yo les voy a mandar todos los temarios, ¿cierto? Los diferentes cursos para que los puedan tener, ¿cierto? Las personas que los quieran conocer. Y todo el material, ¿cierto? Se les va a entregar en esta plataforma. ¿Ya? Mi idea principal es que la plataforma sea la siguiente manera: que usted tenga un usuario, por ejemplo, su correo y una contraseña, y que pueda acceder a los diferentes cursos, y ahí va a estar todo el material. ¿Ya? Eso al 3 de septiembre tiene que estar ya todo final, ya todo listo. Y el acceso entonces lo va a tener, ¿cierto?, todo de completo, ¿verdad? El 3 de septiembre. Otra cosa, ¿Sí? ¿se pueden tratar problemas de edición o problemas auditivos con las técnicas que vamos a aprender? Bueno, el tratamientos integrales, el último curso que yo hice, agregué tratamiento oftalmológico, ya con tratamientos integrales, nivel 1, de hecho tengo el nivel 2, así que voy a pensar también en agregar nivel 2 de oftalmológicos, y con biomagnetismo podemos trabajar, bueno, dependiendo del problema que sea, pero por ejemplo tenemos tratamiento integral para trabajar la tinnitus, por ejemplo, también hay pares biomagnéticos para trabajar problemas, por ejemplo, de vértigo, cuando hay problemas, ¿cierto?, a nivel del oído. Pero cada desequilibrio, ¿cierto? Y es lo que aprendemos en el curso, ¿cierto? Hay que entender de cuál es su origen, ¿cierto? Y para eso tenemos herramientas, por ejemplo, el biomagnetismo, y es hacer un rastreo completo de la persona para saber qué es lo que está ahí pasando. Si hay, por ejemplo, si hubo un golpe, si hubo un daño, una infección, ¿cierto? Cómo recuperar, ¿cierto?, ese problema. Pero sí hay tratamiento, ¿ya? Hay tratamiento Profe, para todos, casi todos, ¿cierto? Los alumnos más antiguos, pero para mencionar cada uno, pero por eso les mencionaba ionización, algunos, ¿cierto? Hay tratamientos más concretos: demencia senil, Parkinson, heridas profundas, varices, crisis de pánico, depresión, no sé cuál se me escapa, tratamientos especiales para la artritis, tratamientos especiales para la fibromialgia, próstata, eh, para el cáncer, la para los próstata tipos de ahora. cáncer de próstata, bueno, sí, mil. Y algo más heavy, por ejemplo, la otoesclerosis. ¿Cómo? La otoesclerosis, esa se puede tratar igual. Es que no la escucho. La esclerosis múltiple, ¿eso está Es hablando? oto de oído, otoesclerosis. Ah, otoesclerosis, ya. Es que cada una de las enfermedades, ¿cierto? Nosotros las vamos a entender primero como un desequilibrio, ¿cierto? Y todos los desequilibrios, ¿cierto?, pueden ser atendidos a través del biomagnetismo. Hay tratamientos específicos, ¿cierto?, para un montón de enfermedades, ¿ya? Tratamientos específicos, ¿cierto? Hay tratamientos específicos para cada uno de los problemas que la persona pueda tener, ¿cierto? Eh, no para todos. Por ejemplo, ¿se acuerdan los alumnos más antiguos? Yo les dije, va a llegar una persona con el síndrome del gatito enojado, que no va a aparecer en ningún libro, ¿ya? Pero es un desequilibrio. Por ejemplo, el Jorge está hablando súper específicamente, ¿cierto?, de un problema que no sé si tienes tú ese tema, y por eso lo preguntas tan específicamente, ¿cierto? Pero vamos a entender y a aprender a trabajar, ¿cierto?, a la persona, ¿cierto?, integralmente desde el punto de vista del desequilibrio. Los pares biomagnéticos, ¿cierto?, se trabajan en conjunto, ¿ya? Y eso es una de las cosas más importantes que usted va a aprender, que no hay un par biomagnético para una enfermedad, no existe, y en ningún lugar se lo pueden decir. Si a usted le dicen, este par biomagnético es para esta enfermedad, entonces que le están diciendo le están dando mala información, o no lo entiende bien, o simplemente quieren venderle algo. Por eso yo, súper honestamente, le digo, no hay un par biomagnético específico para tal enfermedad, porque para eso vamos a entender bien qué son los pares biomagnéticos, que son desequilibrios en nuestro sistema, que tienen una asociación
física, orgánica o emocional, ¿cierto?, en la persona. ¿Ya? Entonces, ¿la enfermedad qué es? Es un desequilibrio. Y hay diferentes tipos de enfermedades, por supuesto. Y el biomagnetismo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que intenta? Equilibrar ese problema. ¿Ya? Entonces, si alguien le dice, este par biomagnético es para esa enfermedad, ¿cierto? Porque no lo está entendiendo bien. Porque ni siquiera yo sé que ese par biomagnético usted lo necesita. Va a aprender en el curso cómo yo poder ver, ¿cierto? Y asegurarme de que esa persona efectivamente necesite ese y otros pares biomagnéticos que pudiesen estar relacionados con la enfermedad. Porque yo no estaría haciéndolo bien, no sería responsable de decirle, sí, utiliza lóbulo derecho para... ¿Te fijas? No, no funciona así el biomagnetismo. Y eso es lo que usted va a aprender, ¿cierto? En esta formación, en este curso. ¿Ya? Yo sé que el alumno siempre quiere eso, así como esa respuesta específica y desde lo específico hasta lo general inclusive, ¿cierto? Como porque ese par biomagnético no funciona en todas las personas, hay que evaluarlo en cada una de las personas. Entonces no existe un par biomagnético para una enfermedad. Hay asociaciones para la mayoría, pero usted va a entender bien, ¿cierto? Y los alumnos que ya antiguos lo entienden, ¿cierto? De que un par biomagnético aislado no sirve para nada, ¿ya? Porque es un registro, es una evaluación muy, cierto, superficial de lo que la persona podría necesitar. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer con una persona con la enfermedad que tiene, que usted que menciona? Hacerle un rastreo completo, específico a esa persona, ¿ya? Y ver qué podría, ¿cierto?, además necesitar. Hay inflamación, ¿cierto? Magnetoterapia de redes, agua magnetizada, ¿ya? Entonces, ven, así voy construyendo yo el tratamiento. De esa manera, ¿cierto? Voy construyendo yo los diferentes tratamientos. No existe uno o un par de pares biomagnéticos, ¿cierto?, específicos para una persona, ¿ya? O para una enfermedad. Eso. ¿Tienen alguna otra pregunta, chiquillos? Gracias. Del curso, de la modalidad, de la forma de pago, de cualquier cosa. Si tienen alguna pregunta, chiquillos, que les vaya surgiendo, ¿cierto? De aquí al 3 de septiembre, cuando comenzamos todo, ¿cierto? Me la pueden hacer en el curso, me la pueden dejar en el grupo, me la pueden dejar a nivel personal, ¿cierto? No hay ningún problema. Y yo les voy a dejar, ¿cierto?, el temario, ¿cierto?, de cada uno de los cursos, ¿cierto?, que contempla toda esta formación. Todos los temarios. Y como les digo, por ejemplo, si el Jorge se anima y el Jorge ya pagó el curso de liberación emocional, entonces me habla y ese va a ser descontado del valor total del curso, ¿ya? De la formación. Eso, chiquillos. Cuídense mucho. Muchas gracias por haber participado. Gracias a las personas más antiguas que dieron su testimonio, ¿cierto? Y que ¿cierto?, opinaron de cómo encuentran, ¿cierto?, la formación. Muchas gracias, ¿cierto?, por estar acá, por participar. Gladys, dígame. Gracias. Yo quería preguntarle de pronto a algunos compañeros que viven acá en Santiago, si de pronto están interesados en que practicáramos. Yo tengo la Bueno. camilla. Sí, Entonces pero no sé ahí... si de pronto... Sí, de súper pronto bueno. O sea, es la idea. Siempre se los he planteado, pero en el grupo, Gladys, pregunte directamente a los grupos, en el grupo 6 que usted está, si está en el grupo 8, ¿cierto? Obvio, es la idea, siempre ha sido la idea. O sea, juntarse a estudiar con los compañeros y todo eso. yo doy la facilidad que yo tengo la camilla. Entonces, si de pronto alguien se quisiera unir, pues que por lo menos le diga a Bueno, usted que es el contacto más sí. directo, o que comente en el grupo para Sí, que Gladys, nos es que lo que uniéramos pasa un es que aquí grupito hay y pues, alumnos que no todos están en biomagnetismo, Gladys, entonces por eso usted directamente al grupo donde usted está de biomagnetismo para juntarse con sus compañeros y todo, porque por ejemplo la Dilia, el Jorge, ¿cierto?, la Karen no han tomado biomagnetismo, entonces ¿qué le van a decir? Sí, juntémonos a estudiar, juntémonos a practicar si no lo han tomado, porque, ¿ya? Entonces al grupo que corresponda, ¿cierto?, para poder preguntar. Pero está excelente, está genial, ¿cierto?, la motivación, ¿ya? Que es lo que siempre he intentado, ¿cierto?, también de estimular, que ustedes como compañeros, ¿cierto?, se utilicen, se usen, ¿ya? Eso. Claro. Ya, chiquillos,
Cuídense mucho, muchas Bueno, profe, gracias. gracias. No sé si alguien tiene la última Chao, pregunta o profe, algo. gracias. ¿Ya? Ya, chiquillos. Bueno, Cuídense mucho. saludos para todos. Buen fin de Chao, semana. gracias. Ya va a cortar. Ya, muchas gracias, muy interesante todo. Chao, chao. Curso, aprovechen. Chao. Gracias, Tefi. Chao. Chao. Chao, chao.